Hola, buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Ariel Machini, estudio en la carrera Analista de Sistemas y hoy en este video voy a presentar lo que es la estadística, o mejor dicho, lo que vimos durante la asignatura de Estadística 1 en el año 2019 a través de mi mapa conceptual. Comenzando por la estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística abarca métodos y procedimientos para recopilar, clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar datos, siempre y cuando la variabilidad e incertidumbre sea una causa intrínseca de estos datos. La estadística en el método científico ocupa el lugar del análisis y por supuesto es importante aclarar que la estadística nunca proporciona conclusiones absolutas, sino que las respuestas que brinda siempre son en términos de probabilidad y no de certeza. Ahora, la estadística estudia unidades de análisis. ¿Qué son las unidades de análisis? Las unidades de análisis son elementos que se quieren clasificar en categorías o sobre los cuales se llevan a cabo mediciones. Las unidades de análisis pueden extraerse tanto de una población o de muestras. Una población es un conjunto de elementos que comparten ciertas características. Una población puede ser tanto finita como infinita. Si es finita, los elementos de una población pueden enumerarse físicamente. Ahora, como una población puede llegar a ser muy grande, estudiarla puede ser costoso y no siempre va a ser posible. Por estas razones se suelen estudiar muestras, las cuales se extraen de población, de una población, perdón, como indico acá, en lugar de estudiar la población completa. Tanto la población como las muestras cuentan con lo que se denomina medidas de resumen, que son valores numéricos que resumen los datos de la muestra o de la población. Para la muestra se denominan estadísticos las medidas de resumen y para la población se denominan parámetros. Mediante la estadística inferencial, a partir de los estadísticos de una muestra se pueden inferir los parámetros de una población. Ahora, sobre las unidades de análisis se extraen variables. Las variables son características de interés que varían entre las unidades de análisis extraídas tanto de la población o como de una muestra. Las variables pueden tomar valores, los cuales se denominan datos, y dicho valor puede ser un número, palabra o símbolo. Ahora, las variables se clasifican en estadísticas y aleatorias. Las aleatorias las voy a definir más adelante en el apartado de probabilidad. Y bueno, a su vez, las variables estadísticas se pueden clasificar en cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas están definidas por las clases o las categorías que las componen. Representan básicamente características que no pueden ser representadas con números. Por otro lado, las cuantitativas, como lo indica su nombre, se expresan con un número. Y para este tipo de variables, las operaciones aritméticas como sumar y obtener promedios son significativas. Y bueno, a su vez, las variables cualitativas y cuantitativas se subdividen. Las cualitativas se dividen en nominales y ordinales. Las nominales expresan un nombre claramente diferenciado y no siguen ningún orden. Acá, por ejemplo, tengo los periféricos de computadoras como teclado, mouse. Son nombres claramente diferenciados, pero no hay ninguna relación o jerarquía entre estos. Y por otro lado, las variables cualitativas ordinales son las que siguen un orden o jerarquía. El ejemplo que se me ocurrió son las tarjetas gráficas de Nvidia de la serie GeForce GTX o GTX. Básicamente Nvidia saca cada tanto una serie de tarjetas gráficas y cada una de esas series está compuesta por una cantidad de tarjetas gráficas. Por ejemplo, la serie GTX que puse acá está compuesta por la tarjeta gráfica 1030, 1050, 1060 y mientras más alto sea el número, mejor es la tarjeta gráfica. Es decir, hay una jerarquía entre esas tarjetas gráficas. Una es mejor que la otra, se puede decir. Ahora, volviendo a las variables cuantitativas, perdón, se subdividen en discretas y continuas. Las variables discretas, cuantitativas, surgen a partir de conteos y se caracterizan porque no pueden tomar valores entre dos consecutivos.
El ejemplo que se me ocurrió a mí es la cantidad de lenguajes de programación que conocen los programadores de la organización. Con esto me refiero a lenguajes que conocen completamente, al 100%, ¿no? Porque si no, alguien podría decir, ah, pero conozco el lenguaje a medias. No, completamente conocido. Pueden conocer uno, dos, tres lenguajes, pero nunca 1,5 lenguajes. Esa sería una variable discreta. Ahora, las variables continuas, a diferencia de las discretas, surgen como mediciones efectuadas sobre una unidad de análisis. Pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, perdón. El ejemplo que se me ocurrió es el salario que cobran los programadores de una organización. Las aleatorias también, antes de pasar al siguiente término, también se dividen en discretas y continuas. Ahora, un término relacionado con las variables, con esto de las variables, son las escalas de medición. ¿Qué es una escala de medición? Una escala de medición sirve para comparar datos mediante la asignación de números u otros símbolos a elementos. Dicho de otra forma, los sistemas de medición asignan números u otros símbolos a elementos de manera que la relación que existe entre esos números o símbolos dejen ver la relación que existe entre las variables que se están midiendo. Las escalas o sistemas de medición existen para tanto variables cualitativas como cuantitativas. Las escalas de medición para cualitativas son la nominal y están la nominal y la ordinal, perdón. La escala de medición nominal se utiliza para la forma más simple de medición, cuando los valores de los datos se clasifican en categorías. La escala de medición ordinal se utiliza cuando existe un orden inherente entre las categorías. Siguiendo con las variables cuantitativas, está la escala de medición intervalar, que se caracteriza por tener un punto cero y una unidad de medida arbitrarios, es decir, se definen por convención, y esto significa que el punto cero no necesariamente indica ausencia de valor. Y bueno, también está la de razón, que tiene las mismas características que la escala intervalar o de intervalo, pero con la diferencia que cuenta con un punto cero verdadero en su origen, es decir, que el punto cero sí indica ausencia de valor. Ahora, habiendo visto qué estudia la estadística, podemos continuar con las clasificaciones de la estadística, con la clasificación, perdón, en los tipos en los que se puede clasificar la estadística. La estadística se puede clasificar en estadística descriptiva e inferencial. Son las dos grandes categorías de la estadística. La estadística descriptiva se ocupa de recopilar, representar y condensar datos del universo de estudio mediante tablas, gráficos e indicadores. El objetivo principal que tiene la estadística descriptiva es la exploración de un conjunto de datos para descifrar lo que estos expresan. Y en el ámbito del análisis de sistemas, la estadística descriptiva y sus herramientas brinda información diagnóstica importante para el diseño y la implementación de sistemas. Un ejemplo que se me ocurrió con respecto a este enunciado son los datos estadísticos acerca de desarrollos previos que sirven para la mejora del proceso de desarrollo. Ahora, había dicho que la estadística descriptiva utiliza tablas, gráficos e indicadores para representar y condensar datos. Comenzando con los que serían los gráficos, acá listé algunos. Tenemos gráficos de puntos, que es uno de los primeros que vimos en la cursada. Gráfico de torta, gráfico de bastones, gráfico escalonado y bueno, histograma. Habiendo visto los gráficos, continúo con las tablas. Tenemos lo que es una tabla o distribución de frecuencias, que es un listado que asocia cada valor de una variable con su frecuencia. Una tabla de frecuencias sirve para presentar los datos de manera organizada, de manera que sean más legibles. Esto especialmente se nota cuando hay un gran conjunto de datos, y cuenta con varias columnas que brindan distintos tipos de información, como por ejemplo están la frecuencia absoluta, FI, que expresa la cantidad de ocurrencias de una variable o de una clase, o para una clase, perdón. También está la frecuencia relativa, que se calcula con la frecuencia absoluta sobre la cantidad total de datos.
que expresa la proporción de ocurrencias con respecto al total. Y también están las frecuencias acumuladas, por ejemplo, que son la suma del valor actual con los valores que le preceden, dependiendo de si es relativa o absoluta. Hablamos de porcentajes o de números. Bueno, son ambos números, perdón. La tabla de frecuencias se puede realizar con datos agrupados en clases unitarias y con datos agrupados en K-clases. En el caso de los agrupados en K-clases, un ejemplo rápido que se me ocurre para explicarlo sería los sueldos, por ejemplo. Una clase para la variable sueldos podría ser, por ejemplo, el rango de 10.000 a 30.000 pesos. Eso sería una clase. Y la amplitud de cada clase varía de acuerdo a la cantidad de clases que se defina. La amplitud sería la cantidad de valores que abarca la clase. Ahora, saliendo de lo que es tabla de frecuencias y yendo a lo que sería datos agrupados en clases unitarias y en K-clases. En el caso de datos agrupados en clases unitarias, para frecuencias absolutas y relativas, se recomienda gráfico de bastones, y para frecuencias acumuladas se recomienda el gráfico escalonado. Ya en lo que sería datos agrupados en K-clases, para frecuencia relativa se recomienda hacer un histograma con un polígono de frecuencias, y para relativa acumulada un histograma con una ojiva. Bueno, habiendo descrito esto, el histograma, quería definir un poco, es similar gráficamente a un gráfico de bastones, y cada uno de los bastones representa la proporción de ocurrencia de cada una de las clases y sirve para ver la forma de la distribución. Y en el caso de frecuencia relativa tenemos el polígono de frecuencias, como habíamos dicho, que representa el patrón de comportamiento de los datos de su distribución. Y para para las K-clases tenemos la ojiva, que es útil para estimar los percentiles de la distribución. Ahora vamos a los indicadores. Los indicadores contienen medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición y estadísticas de forma. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son valores que se encuentran en el centro o a la mitad del conjunto de datos. Las medidas de tendencia central permiten deducir la forma de la distribución, si es simétrica, simétrica positiva, simétrica negativa, comparando la relación existente entre la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética, que sirve para variables cuantitativas, se expresa como una X con una rayita arriba y es conocida popularmente como promedio. Es básicamente la suma de todos los valores de la variable dividida por el total de datos. Había dicho que aplica variables cuantitativas, acá se puede ver claramente por qué, con lo que acabo de explicar, porque trabaja con operaciones aritméticas, no se puede hacer operaciones aritméticas con palabras, así que aplica variables cuantitativas. Y en la cursada vimos otros tipos de media, no de media aritmética, sino de otros tipos de media, como por ejemplo la aritmética ponderada, la armónica o la geométrica. Otra medida de tendencia central es la mediana, que se expresa como me a veces, y representa el valor central de los valores de una variable cuando estos están ordenados de acuerdo a su magnitud. La mediana se prefiere sobre la media cuando existen valores extremos en el conjunto de datos, y esto es debido a que la media aritmética es muy sensible a los valores extremos y puede llegar a ser poco representativa si existen valores extremos. La mediana se puede aplicar a variables cuantitativas y a cualitativas ordinales. Cualitativas ordinales porque estas, como tienen una jerarquía, se pueden ordenar y se puede sacar el valor del centro. Y finalmente tenemos medida de tendencia central moda. La moda es el valor que se repite con más frecuencia en un conjunto de datos. Hay que decir que la moda puede no existir o puede existir más de una moda.
Si un conjunto de datos tiene dos modas, se llama bimodal, y si tiene más de dos, se denomina multimodal. La moda aplica para variables cualitativas y cuantitativas por igual, sin distinción. Bueno, el siguiente tipo de indicadores son las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Son valores que describen la cantidad de dispersión o variabilidad que se encuentra entre los datos. La dispersión sería una medida de distancia entre los valores individuales que toma la variable y una medida de posición central. Algo importante es que las medidas de dispersión permiten conocer la representatividad de la medida aritmética. Las medidas de dispersión se clasifican en absolutas y relativas. En el caso de las absolutas tenemos el rango, que es bastante particular en comparación al resto de las medidas de dispersión. Es la diferencia entre el mayor y el menor valor observado que toma la variable. Y a diferencia del resto de las medidas de dispersión, el rango se basa en una distancia entre valores y no en la concentración en torno a un punto. Siguiendo con la varianza, esta sirve para medir la distancia total mínima entre los valores que toma la variable y su medida aritmética. La varianza tiene dos propiedades, que es que siempre va a ser una cantidad positiva, y la varianza de una constante siempre va a ser cero. Finalmente, en absolutas tenemos desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y mientras más grande sea la desviación estándar, mayor es la variabilidad entre los datos. Ahora, con respecto a las relativas, está el coeficiente de variación, que se calcula como el cociente entre la desviación estándar y la medida aritmética. El coeficiente de variación sirve para comparar dispersión entre distribuciones expresadas en distintas unidades de medición. Bueno, siguiente tipo de indicadores, medidas de posición. Las medidas de posición se usan para describir la posición de un dato específico en relación con el resto de los datos. Tenemos cuartiles y percentiles. Los cuartiles son valores de la variable que dividen en cuartos a los datos ordenados. Cada conjunto de datos siempre tiene 3 cuartiles, y el segundo cuartil, Q2, que se denomina Q2, es la mediana. En el caso de los percentiles, son valores de la variable que dividen al conjunto de datos ordenados en 100 subconjuntos iguales. Por lo tanto, cada conjunto de datos tiene 99 percentiles. Finalmente, en indicadores tenemos los estadísticos de forma, que son los que determinan el comportamiento de una variable a través del análisis de asimetría y el de kurtosis o puntiagudez. El análisis de asimetría se puede llevar a cabo con el coeficiente de asimetría de Peterson, que es el que vimos en la cursada, que usa la mediana o la moda para descubrir el tipo de asimetría de la distribución. Si el coeficiente da 0, la distribución es simétrica. Si da menor que 0, es asimétrica negativa. Y si da mayor que 0, es asimétrica positiva. En el caso del análisis de kurtosis, surge al comparar la distribución que tenemos con la distribución normal. Y la kurtosis lo que hace es determinar el grado de concentración de los valores que tiene una distribución alrededor de su media. Acá, como tenemos en este gráfico que puse acá, una distribución puede ser leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. Bien, habiendo ya describido tablas, gráficos e indicadores, podemos seguir con lo que sería estadística inferencial, la siguiente categorización de estadística. La estadística inferencial se dedica a la formulación de supuestos y estimaciones, con el fin de llevar a cabo predicciones y conclusiones a partir de los datos que se obtienen en las muestras, para así extrapolarlos al total de la población.
es importante aclarar que mientras la estadística descriptiva sirve tanto para la población como para una muestra, la estadística inferencial trabaja con muestras, a partir de las cuales se intenta extraer conclusiones sobre la población. Acá puse brevemente lo que sería el método de la estadística inferencial, que arranca planteando un problema, después se elabora un modelo, que puede ser cualquiera de las distribuciones de probabilidad, se extrae una muestra representativa, se realiza un tratamiento de los datos donde se calculan para la muestra indicadores, y a partir del tratamiento de los datos se pueden realizar inferencias sobre los parámetros poblacionales. Eso sería estadística inferencial. Ahora, habiendo visto qué estudia la estadística y la clasificación de la estadística, podemos continuar con probabilidad. La probabilidad está estrechamente relacionada con la estadística, tanto así que en ocasiones se confunden estos dos conceptos. Ahora, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad, al igual que la estadística, es una rama de las matemáticas. El tema es que se encarga de estudiar la frecuencia con la que ocurre un hecho concreto que depende del azar. La probabilidad, ¿no? No la estadística. Los conceptos probabilísticos permiten conocer las características de los procesos aleatorios a los fines de su correcta modelización y predicción de comportamiento futuro. Un ejemplo que se me ocurrió donde se utiliza probabilidad es la gestión de riesgos en el proceso de desarrollo. En la gestión de riesgos se estudia la probabilidad de ocurrencia de determinados sucesos, que se denominan riesgos, que pueden impactar de manera negativa en el proceso de desarrollo. De acuerdo a los valores que se obtienen en el estudio del análisis de riesgos, se decide si tomar o no acción para cada uno de los sucesos. ¿Qué quiere decir esto? Que se estudian los riesgos y de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia que tengan y al nivel de impacto que puedan tener sobre el proceso de desarrollo, se decide si es necesario tomar una acción para prevenirlos o para prepararse para ese riesgo. Y bueno, la probabilidad cuenta con diversas definiciones que vimos en la cursada, que serían la definición clásica, la interpretación subjetiva, la interpretación como frecuencia relativa y la definición axiomática. Ahora las explico brevemente. La definición clásica dice que teniendo n resultados para un evento aleatorio, igualmente probables y mutuamente excluyentes, un subgrupo de las posibles respuestas denominado como NA, que es favorable para cierto atributo A, se define como la probabilidad de ocurrencia del suceso de la característica A como la división, perdón, de NA sobre N. ¿Esto qué significa? NA sería la cantidad de resultados favorables para la característica o atributo A sobre la cantidad total de posibles resultados. Ahora, continuando con lo que sería interpretación subjetiva, es básicamente la interpretación, el grado de creencia que tiene cierta persona sobre la ocurrencia o no ocurrencia de determinado suceso que está atado al azar. Como frecuencia relativa, similar a la definición clásica, pero trabaja con límites. Básicamente dice que teniendo n sucesos igualmente probables y un subgrupo NA del total de respuestas que son favorables para cierto atributo A, se define como la probabilidad de ocurrencia de la característica A como el límite cuando n tiende a infinito de NA sobre n. Y la definición axiomática ya habla de espacio muestral, ya habla de lo que sería el espacio muestral, que dice sea S un conjunto no vacío denominado espacio muestral. Se denomina como probabilidad a la función que asigna a cada uno de los eventos que componen ese espacio muestral
un valor numérico que sería la probabilidad. Y bueno, también hay unas propiedades que se cumplen en la definición axiomática de probabilidad, que serían que la probabilidad de cualquiera de los eventos que componen el espacio muestral es mayor o igual que 0 o menor o igual que 1. También que la probabilidad de S, que sería el espacio muestral, siempre va a ser 1. Y la de aditividad, la propiedad de aditividad siempre se cumple. Bueno, ahora, ¿qué abarca la probabilidad? La probabilidad abarca varios conceptos, comenzando por variables aleatorias. ¿Qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria es una variable cuyos valores dependen de los resultados de un fenómeno aleatorio. Es una función básicamente que asigna un valor al resultado de un experimento aleatorio, como deja ver esta flechita. Pero, ¿qué es un experimento aleatorio? Un experimento aleatorio es una acción o proceso que puede tener distintos posibles resultados. Su resultado es desconocido hasta que el experimento aleatorio se lleva a cabo. Un ejemplo que vimos en la cursada es el de lanzar una moneda, bastante simple. Es un experimento aleatorio porque cuando lanzamos una moneda no sabemos qué cara va a caer hacia arriba hasta que lanzamos la moneda y esta cae. Un experimento aleatorio tiene distintos posibles resultados, como dije recién, que están contenidos en lo que se denomina espacio muestral, que normalmente un espacio muestral se expresa con la letra S, y a su vez el espacio muestral está compuesto por n eventos o sucesos. Un evento contiene un grupo de posibles resultados de S con alguna característica en común, y a su vez un evento o suceso está compuesto por n sucesos elementales, que los sucesos elementales vendrían a ser resultados de un experimento aleatorio que no se pueden descomponer en eventos más chicos, en sucesos más chicos, perdón. También acá puse algunos conceptos relacionados con eventos, que serían tipos o operaciones que se pueden realizar con eventos. Tenemos el evento nulo, que es básicamente un evento que no contiene ninguno de los resultados del espacio muestral. La unión de eventos, que es teniendo dos eventos A y B. La unión se denomina como el evento que contiene todos los resultados de A y de B. La intersección, que también teniendo dos eventos A y B, es el evento que contiene los resultados que tienen en común A y B. También tenemos los eventos disjuntos, que son dos eventos son disjuntos cuando no comparten resultados en común, es decir, cuando su intersección es un evento vacío. También tenemos el concepto de eventos contenidos, que teniendo dos eventos A y B, si cualquier resultado de B también es un resultado de A, se dice que B está contenido en A. También están los eventos complementarios, que si tenemos un evento A, el evento complementario de A, que se expresa como AC, es aquel que tiene todos los posibles resultados del espacio muestral que no están contemplados por el evento A, es decir, los eventos los resultados que no abarca A tendría el evento complementario de A. También están los eventos colectivamente exhaustivos, que no puse acá en el cuadro, que serían los que un conjunto de eventos es colectivamente exhaustivo cuando la suma de las probabilidades de todos esos eventos da 1, es decir, la probabilidad del espacio muestral. Y bueno, yendo un poquito para arriba de nuevo, tenemos las distribuciones de probabilidad. Habíamos dicho que las distribuciones de probabilidad son los posibles modelos que se pueden aplicar en la estadística diferencial. ¿Qué son las distribuciones de probabilidad? Las distribuciones de probabilidad son funciones que asignan a cada evento definido sobre la variable su probabilidad de ocurrencia. Las distribuciones de probabilidad existen tanto para variables discretas como para continuas. Para discretas está la binomial,
que las características que tiene es que siempre tiene n ensayos idénticos. Para cada ensayo siempre van a haber dos posibles resultados nada más, que se denominan éxito y fracaso. Siempre la probabilidad de éxito va a ser constante y por lo tanto la probabilidad de fracaso también, que va a ser 1 menos la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso. Y la última característica es que los ensayos son independientes en una distribución binomial. Acá el ejemplo que se me ocurrió es, se sabe que el 5% de los estudiantes de la carrera licenciatura en sistemas cuentan con el título de analista en sistemas. Tomando un grupo de 20 estudiantes de licenciatura en sistemas, ¿cuál es la probabilidad de que X estudiantes cuenten con el título de ADES? Acá observemos el ejemplo y volvemos a las características. En ensayos idénticos. Los ensayos idénticos serían los 20 estudiantes. Los posibles resultados, éxito y fracaso, ¿cuáles serían? Sería éxito si el estudiante cuenta con el título de analista en sistemas y fracaso si no. La probabilidad de éxito, que es constante, siempre va a ser 0,5, la probabilidad de 0,05, perdón, la probabilidad de que tenga el título, y 0,95 de fracaso, que es 1 menos 0,05. Y los ensayos independientes, bueno, son independientes porque el hecho de que un estudiante tenga el título no influye en el que otro estudiante lo tenga o no. La siguiente probabilidad, la siguiente distribución sería la de Poisson. Las características que tiene esta distribución es que la variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. Ese intervalo no necesariamente tiene que ser de tiempo. También está otra de las características es que la probabilidad de ocurrencia es la misma para cualesquiera sean dos intervalos de igual longitud. Otra característica es que la ocurrencia de un éxito en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia de otro en un intervalo distinto. Y finalmente tenemos que dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo en una distribución de Poisson. El ejemplo que se me ocurrió para esta distribución es cantidad de módulos que programa el equipo de desarrollo en 8 horas. El número de veces que ocurre un evento sería cantidad de módulos que programa el equipo de desarrollo. Es una cantidad discreta y el intervalo sería 8 horas. El intervalo de tiempo es un intervalo continuo. Bueno, finalmente para las variables discretas tenemos la distribución hipergeométrica. De la distribución hipergeométrica de una población n mayúscula se extrae una muestra n minúscula dentro de la cual se espera que un evento ocurra x veces, que serían los éxitos, las x veces. Evento que ocurre k veces en la población. Eso sería una distribución hipergeométrica. Ahora, yendo a las variables continuas, tenemos la distribución normal. La distribución normal tiene varias características. Presenta un valor de mayor frecuencia, que sería el valor modal. A partir del valor modal, el resto de los valores caen hacia ambos lados con la misma intensidad. Por esta razón es que la distribución normal es simétrica, o sea que tiene forma de campana. Y como es simétrica, los valores que están ubicados a igual distancia del valor modal tienen el mismo valor de probabilidad. Ahora, otro concepto que abarca la probabilidad. Probabilidad conjunta, marginal y condicional. Cuando hablamos de probabilidad conjunta, marginal y condicional tenemos que hablar de datos de dos variables. Los datos de dos variables se pueden presentar en lo que serían tablas de contingencia. Como podemos ver acá, tenemos dos variables, que sería el género y si es fumador o no fumador la persona. ¿Qué son datos de dos variables ahora? Los datos de dos variables constan de dos variables respuesta diferentes que se obtienen del mismo elemento. Como decía, en esta tabla que presento acá de ejemplo,
el elemento sería la persona, y la primera variable sería su género, y la segunda si es fumador o no. Yendo a los conceptos de conjunta marginal y condicional, tenemos que la probabilidad conjunta es la probabilidad de la intersección de dos características determinadas. Por ejemplo, con la tabla sería la probabilidad de que una persona sea mujer y fumadora. El cálculo de la probabilidad conjunta sería 50 sobre 300. Por otro lado, la probabilidad marginal es la probabilidad de una característica específica. Por ejemplo, la probabilidad de que una persona sea no fumadora. El cálculo sería 130 sobre 300. Y ahora, la probabilidad condicional, esta es un poco más técnica, la definición, que, es el espacio muestral. Hay B dos eventos con la probabilidad de B mayor que 0. La probabilidad condicional de A dado B sería la probabilidad de la intersección de A y B sobre la probabilidad de B. El ejemplo en la tablita sería la probabilidad de que una persona sea fumadora dado que es hombre. El cálculo sería 120 dividido 180. Ahora, finalmente tenemos que otros de los conceptos que abarca la probabilidad serían el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. En el teorema de la probabilidad total, a partir de las probabilidades de un suceso A, se deduce la probabilidad de un suceso B. Un ejemplo que se me ocurrió a mí es que a partir de que un programador tenga experiencia o no en el lenguaje de programación Python, se puede sacar la probabilidad del suceso B, que sería la probabilidad de que desarrolle un sistema ABM funcional. Un sistema de ABM bueno, quiero decir, no funcional. Perdón. Acá tenemos la fórmula para el cálculo de la probabilidad total. Y también está el teorema de Bayes, que es la inversa del teorema de la probabilidad total. Es decir, a partir de que ha ocurrido el suceso B, se deduce la probabilidad de que ocurra el suceso A. Volviendo al ejemplo del programador, sería a partir del que el programador desarrolló un buen sistema ABM en Python, se deduce la probabilidad de que tenga experiencia en el lenguaje de programación Python. Y bueno, acá está la fórmula del cálculo para el teorema de Bayes. Bueno, eso sería todo para mi presentación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su tiempo y saludos.